de Desde Abajo y a la Izquierda. En esta oportunidad, en nuestro segundo fin de semana de entierro, de encierro aquí en Ecuador y desde Europa con Carla, vamos a tratar el tema de que pasamos esta semana que nos tiene muy contentas, que nos tiene muy felices por todo lo que ha significado estos años de lucha, que es la despenalización del aborto por violación. Tenemos dos invitadas muy importantes, súper chévere, que vamos a pasar hoy en una pequeña conversación que Carla nos va a presentar a nuestras invitadas. Así es, buenas tardes a todos los ecuatorianos que nos están escuchando el día de hoy. Bienvenidos a este programa, como lo dijo Gaby. Acá son las 9 de la noche y en Ecuador, bueno, ya algunos están almorzando y acabaron de almorzar. Muy contentas de empezar este programa con dos mujeres luchadoras. Tenemos a Virginia Gómez de la Torre, de la Fundación Desafío. Ella es una ginecóloga, tiene una amplia trayectoria en defensa de los derechos sexuales y reproductivos en el Ecuador. Y bueno, ha sido también una persona que ha estado al frente de esta batalla que nos ha costado a las mujeres muchos años, muchas muertes, muchas luchas. Virginia, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo. Ok, muchas gracias. Y bueno, también tenemos a Mila Aguirre, que es una joven feminista, activista por los derechos y dirigente, coordinadora nacional de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, que también estuvo presente en esta lucha muy importante para las mujeres, sobre todo para las mujeres más jóvenes. Bienvenida, Mila. Muchas gracias, Carlita. Hola, Gaby. Buenas tardes con Virginia también. Muchas gracias por la invitación a nombre de la Juventud Revolucionaria del Ecuador. Nos da mucha alegría que esto ya haya ocurrido y el día de hoy poder discutirlo para aprender mucho más sobre lo que se hizo y lo que se hará por todo este tema del aborto. Así es, muchas gracias a ustedes dos y a la gente que nos está escuchando. No se olviden que estamos transmitiendo esto en nuestra página de Facebook, en el perfil de Gaby Salazar, en nuestro perfil también de Carla Calapaqui, pero a nivel de YouTube estamos en Desde Abajo y a la Izquierda. Y bueno, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y, ¿por qué no?, sus preguntas también. Vamos a empezar, pues, Gaby, con la primera parte de esta entrevista. Así es, bueno, les habíamos comentado, vamos a tratar, quisiéramos primero hablar acerca de los antecedentes de esta lucha, ¿no? No es algo que ocurrió en las últimas semanas, no es una cuestión que apareció el 26 o un mes atrás, un año atrás, sino que son luchas que vienen, se han dado desde hace años atrás, que ha costado muchísimo esfuerzo, que lamentablemente ha costado también le hemos puesto muchísimos rostros a esta lucha del aborto por violación, especialmente en la violación a niñas, ¿no? Niñas madres, que podemos decir. Entonces, quisiéramos hablar acerca de algunos antecedentes. Tenemos unas imágenes. No sé si puedes compartirle, Carlita. Ya, ahorita en este momento vamos a compartir. Sí. Listo. Tenemos algunos datos. Estamos ya compartiendo. La primera diapositiva. Ay, no lo veía. Sí, bueno, este ha sido, como dice la diapositiva, este ha sido un camino bastante largo y lleno de espinas, ¿no? Tenemos datos que son alarmantes, como por ejemplo que el Ecuador es el segundo país a nivel de América Latina en embarazo adolescente, en embarazo de niñas, que las principales víctimas de violaciones en el Ecuador son niñas menores de 14 años y los principales perpetradores son personas de su entorno cercano, son sus padres, son sus padrastros, son padrinos, son gente conocida, son vecinos, son gente que ha quedado al cuidado de estas niñas y es terrible porque ellas resultan embarazadas de esos cuidadores, de esas personas que deberían darles protección y por el contrario terminan siendo sus abusadores, sus violadores y el padre de los hijos que estaban obligadas a parir. Así es, empezamos con Virginia. ¿Cuál es tu Entonces quisiéramos... Sí, bueno, ya me dan la palabra. Así es, claro. Adelante, Virginia. Ya, bueno, a mí me parece súper importante el tema de los antecedentes porque este ha sido un proceso de muchas mujeres, unas hemos estado un poquito más visibles que otras, pero todas y en todas las provincias del país están compañeras
apoyando este proceso y este logro es de todas realmente, es de todas. Entonces, en ese marco yo les quisiera plantear, bueno, hacer una presentación en relación a que en el Ecuador a las mujeres violan. Ese es uno de los puntos más importantes, esa es una realidad que viven las mujeres en este país, violan a menores, violan a mujeres más adultas, a viejas, a ancianas, en fin, todas estamos en capacidad, en posibilidad de ser violadas. Sin embargo, quienes más tienen riesgos de sufrir secuelas son las mujeres en edad fértil, en donde, que son 5 millones, fíjense, es casi la tercera parte de la población del país, más las niñas menores de 14 años. Entonces yo creo que ha sido súper importante visibilizar datos, cifras, y también visibilizar el horror que significa para una niña violada ser embarazada producto del incesto. El incesto es un secreto, uno de los secretos que todo el mundo sabe, pero que nadie quiere hablar. Entonces, en este caso, pues, vamos a tener la posibilidad de que niñas puedan decidir, porque las niñas tienen voz y tienen voto sobre su vida, y en ese marco las niñas van a poder decir si quieren o no finalizar un embarazo producto de esta atrocidad como es la violación. Parir producto de un crimen es lo peor que le puede pasar a una mujer si es que eso no es lo que quiere. Entonces, en este proceso hemos podido demostrar, por ejemplo, que las niñas son violentadas, son violadas, y que la afectación a su salud integral es muy grave. La salud integral es un concepto que hemos posicionado también y que define realmente por qué razón es realmente una vulneración a los derechos humanos, a todos los derechos, como lo dicen investigaciones, por ejemplo, que están vigentes ahorita, el UNPA, UNICEF, han planteado que una niña y una adolescente le cuesta al país 270 millones de dólares anuales. Y el costo social, el costo personal es inmenso. Una niña o un adolescente que transita la adultez con hijos nunca va a poder tener las mismas oportunidades que una niña o adolescente que no ha tenido hijos. Entonces tienen más riesgos de ser pobres y de seguir siendo violentadas. Digamos, se perpetúa la pobreza en ese sentido. Y la violencia, los riesgos, ¿no? Entonces yo creo que este logro y este dictamen de la Corte Constitucional ha sido absolutamente, bueno, no sé si oportuno, porque la Corte se ha demorado, o sea, la primera demanda que puso Fundación Desafío y la Coalición Nacional de Mujeres fue en julio del 2019, ya van a ser 2 años. Así es. Pero esta es una propuesta que se perdió el 2013. Hemos venido defendiendo el aborto terapéutico, en fin. O sea, yo creo que el dictamen de la Corte, no quiero decir que llegue tarde, porque realmente siempre va a ser oportuno, pero hubiera sido maravilloso que pueda resolverse eso en el 2019, por ejemplo, cuando hicimos una campaña para que la Corte ya defina en el 2019 este tema, que no lo ha hecho. Bueno, yo quisiera empezar con eso, no sé si pues pasamos me parece perfecto, a Mila. Y creo que lo has dejado claro, la posición de dejarnos claro que este es un triunfo de todas las mujeres. Ha sido una lucha que, como lo dijimos al inicio, ha costado vidas. Tenemos más de cerca de 3.000 niñas que cada año son forzadas a ser madres, son violadas. Y bueno, enhorabuena que la Corte haya tomado esa decisión, pero detrás de esa decisión hay años de lucha y hay años de mujeres y niñas que han quedado en el camino. Mila, ¿qué es lo que tú piensas frente a la pregunta de Gaby respecto de cuál ha sido, digamos, toda esta historia de lucha para lograr conseguir este derecho? Bueno, a ver, si bien Virginia ya ha hablado como de unas cosas súper importantes, ayer de hecho que compartimos igual un foro con las estudiantes universitarias, nos contaba un poco cómo vienen haciendo acciones las fundaciones, los colectivos feministas desde un poco antes, del año 2008. Yo quisiera como recordar igual lo que pasa en 2013, 2014, me parece, en la asamblea, entendiendo que en la asamblea tenía una mayoría correísta, era una asamblea prácticamente del oficialismo, y ahí se impidió el aborto en casos de violación. De hecho, hubo un chantaje desde el presidente de la República en el que él mencionó que si es que se daba el aborto por violación, él iba a renunciar a su cargo.
y Pavón y Alvarado, que eran las asambleístas en ese instante, agacharon la cabeza y se hicieron del lado de esta decisión injusta para las niñas, para las mujeres del Ecuador. En el 2019, que digamos tuvieron otra vez nuevamente la Asamblea la oportunidad histórica de que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos en caso de violación al menos, fueron los asambleístas del morenismo, oficialistas igual, de los bloques de Creo, de los bloques social cristiano, quienes se opusieron a la despenalización del aborto. El correísmo, es decir, el correísmo, el morenismo, los sectores de derecha, neoliberales de este país, que estuvieron en el gobierno, que estuvieron en la asamblea, decidieron sobre nuestras vidas y nos impidieron tener este derecho que es sumamente básico para las mujeres en un país como el Ecuador, donde ya dieron ustedes algunas cifras sumamente importantes respecto a lo que son los abusos sexuales, a lo que son las violaciones. Como jóvenes nosotros, por ejemplo, tuvimos este momento en el que en el 2015, me parece, se dieron a conocer todos los casos de abusos sexuales dentro de las instituciones educativas, que fueron más de 4.000. Frente a eso, el Estado no hizo nada. Entonces, frente a esas realidades sumamente crueles y crudas, los asambleístas del oficialismo de la derecha, como ya lo dije, no hicieron absolutamente nada. Y fue nuestra organización, la acción organizativa asamblearia, la articulación social y popular, feminista, democrática, de izquierda, que se fortaleció alrededor de todos estos años. Y en esas condiciones, el anterior año igual, como dice Virginia, hubieron demandas desde hace mucho antes, desde el 2019, pero en nuestro caso particular fue el anterior año, en el mes de noviembre, junto a Mujeres por el Cambio, junto al colectivo Quintiñán, fue también la Fundación Desafíos, fue también Surcuna, otras organizaciones de derechos humanos y de mujeres, las que pusieron la demanda. Y creo que ahí es importante entender en este escenario, en estas condiciones, que se reconoció ahora nuestro derecho. Eso significa que esta demanda que pusimos desde todos estos sectores, esta exigencia era justa, tenía razones, tenía no solamente justificaciones de derechos humanos, sino también lógicas, jurídicas y constitucionales. Por eso, lo que la Asamblea y el gobierno negó hace unos años, hoy lo alcanzamos con toda esta movilización, con toda esta organización y con todos estos argumentos, con toda esta lucha integral que nos demostró al fin y al cabo, a pesar de que hubiera sido mejor, como dijo Virginia, mucho antes, pero que demostró que teníamos la razón. Todas las mujeres, como decía Virginia, me parece importante eso, no es la victoria de un solo sector, es la victoria del movimiento de mujeres. Así es. Así es, un movimiento bastante diverso, pero que en el momento de tener estas peticiones puntuales, creo que son muchísimas cosas más las que nos unen que las que nos separan, ¿no? Quisiéramos también hablar acerca de algunos casos emblemáticos que si bien no son una bandera, no hemos tratado, el movimiento de mujeres no ha tratado de tomarlos como una bandera, sí hacen que nosotros regresemos a ver y digamos, hay nombres de los que no podemos olvidarnos y hay nombres a los que les debemos esta lucha y que son los que más se merecen esta victoria, ¿no? Son muchísimos, son miles las niñas violadas, son miles las mujeres que han perdido la vida por no poder acceder a un aborto en condiciones humanas, en condiciones decentes, en millones de mujeres ecuatorianas que por una razón u otra no hemos podido acceder a métodos anticonceptivos. O sea, algo tan básico como eso tampoco lo hemos podido acceder. Y entonces a esas personas, a esas niñas principalmente que han perdido la vida y que se les ha acabado también su vida a lo largo de estos años que al fin podemos decir que hemos tenido una victoria con el pronunciamiento de la Corte. A estas niñas si quisiéramos nosotros rendirles un homenaje, podríamos decirlo, por lo menos poniéndoles sus nombres a una realidad que es tristísima en el Ecuador. El primero es el de Paola Guzmán Albarracín y su madre, Petita, que ha sido quien nunca dejó de luchar
por conseguir la reparación, por lo menos del nombre y del caso de su hija, ¿no? No es una única cuestión de decir, se suicidó Paola, un poco para recapitular y para quienes no conozcan, para quienes vivan debajo de una piedra y no sepan del caso de Paola Guzmán. Ella era una niña que fue violada por el rector de su colegio. Él la embarazó, él la obligó a abortar y el médico que debía practicarle el aborto volvió a violarla. Tras toda esta serie de abusos, ella decide terminar con su vida. Entonces, esto es injusto. Los delincuentes, los violadores, los que en realidad cometieron el crimen, no pagaron y fue ella quien se sacrificó para parar con ese sufrimiento. Entonces, este caso es un caso terrible, es un caso terrible al momento de contarlo, al momento de revivirlo y al momento, sí, es probable hasta de revictimizar a Paola, pero es necesario que se sepa, porque de lo contrario es como que si nosotros pidiéramos aborto por pedirlo, y no es así. Hay nombres, hay rostros por los que estamos pidiendo esto. Y un segundo caso, que está en la otra imagen, que es bastante cercano, porque esto ocurrió hace 20 años. Esto ocurrió en febrero de este año. Se llama la Operación Querubín. Es cuando se pudo rescatar en Puerto Quito a niñas que estaban siendo violadas por sus propios familiares, que eran parte de una red de trata encabezada por sus propios familiares. Ellas eran violadas por sus familiares y también vendidas, comercializadas sexualmente por sus propios familiares. Entonces, los casos existen. No es algo que existe aislado, que existe solo en una ciudad, que existe solo en una determinada clase social, que existen en determinadas personas, que pasó y ya no ocurre, como el caso de Paola, que fue hace 20 años, ya no hablemos de eso porque fue hace mucho tiempo. Ocurrió hace 20 años y ocurre ahora. Ocurrió antes y también sigue ocurriendo en este momento. Entonces, esos dos casos nosotros hemos tomado como casos emblemáticos. Y había yo escuchado en alguna intervención de Virginia otro caso también de una niña que había sido violada. No sé si Virginia nos puede contar acerca de otros casos a los que podamos ponerles un nombre y a los que podamos nosotros dedicarles de esta victoria del movimiento feminista ecuatoriano. Sí, la Fundación Desafío tiene muchos nombres. Tenemos dos publicaciones que se llaman Decisiones Cotidianas 1 y 2. En la 2 hay casos de violencia sexual. Pero hay un caso concreto que es el caso Norma. El Norma es un caso de la violación del padre a Norma, que es un hombre ficticio, y la dejó embarazada. Norma es parte de la investigación Vidas Robadas, que también está en nuestra página web. El caso Norma es un caso muy doloroso, de los tantos casos que se investigaron en esta investigación, porque Norma es violada por el padre, se queda embarazada, pero antes de eso ya la justicia, la fiscalía sabía que este hombre le había violado a Norma, le había violado a una prima. Y cuando Norma se queda sola, porque creo que es la abuelita que la tenía a cargo, se murió, la vuelven y la regresan a estar con el padre que la violaba. Entonces de ahí es cuando la embaraza. Norma pide un aborto, el sistema de salud no le da porque la violación, o sea, es que si es que nos ponemos como a hilar fino, el artículo 150, literal 1, plantea que el aborto no será punible en caso de que la vida o la salud de la mujer corran peligro. Entonces, si es que en el sistema de salud hicieran realmente un análisis, una argumentación adecuada, si interpretaran la salud como debe ser, la violación en este país, el aborto por violación, incluso a través de este numeral era legal. Norma entraba dentro de ese caso, de ese artículo, pero Norma no es escuchada. A Norma le toca parir de su padre. Incluso hoy Norma
Es una muchacha que ya han pasado como 6 años de eso, 7 años. Es pobre, dejó de estudiar, vive con una prima, cuidando a su hijo hermano. Y el caso Norma ha sido tomado como un caso que es parte de un litigio internacional. El caso está en el Comité de Derechos Humanos en Ginebra. Ese es un caso dolorosísimo, como otros tantos casos que hemos tenido de cuando hemos recuperado esta información de muchachas que han sido violadas por los hermanos, eh, muchachas que luego de que habían sido violadas han pedido anticoncepción de emergencia y no les dieron, que también fueron embarazadas. O sea, si nos ponemos a revisar, hay casos y casos incluso de muchachas o de niñas que con una discapacidad mental podían haber interrumpido el embarazo, finalizado el embarazo y no lo hicieron. No fueron escuchadas ni fueron vulneradas en su derecho a finalizar un embarazo. Entonces yo creo que hay que también decir los casos recientes, ¿no? En el año 2019, más de 4.000 niñas menores de 14 años tuvieron su primera consulta prenatal, y en el año 2020, a pesar de la dificultad de la pandemia, 3.392 niñas fueron al sistema de salud a pedir una consulta prenatal, su primera consulta prenatal. Entonces yo creo que es tan evidente la realidad, o sea, la realidad es tan evidente que es las autoridades y quienes hacen política pública se pusieron una venda en los ojos y no apoyaron este proceso, por decirlo, en la Asamblea. En la Asamblea fue muy, muy triste ver cómo esto fue un tema de un botín político, la gente de Creo pasando un papel diciendo mentiras. Los asambleístas se retractaron, nos faltaron 5 votos y eso fue muy doloroso realmente. Pero bueno, ya estamos con el dictamen y yo creo que es hora de no de voltear la página, porque la historia de lucha y la historia de sufrimiento no es una cuestión de voltear la página. No es que nos vamos a olvidar, esos casos están ahí y las niñas están maternando sin quererlo, o sea, y revictimizadas por siempre, y mujeres igual. Entonces yo creo que es importante no olvidar, o sea, el prohibido olvidar no es un cliché ni es una consigna del expresidente, es el prohibido olvidar, es una consigna nuestra de las mujeres, porque seguimos siendo vulnerables. Así es. Así es, muy importante lo que acaba de decir Virginia sobre los casos de mujeres y niñas, sobre todo, que fueron forzadas, ¿no? Como lo dice, ya lo estableció la ONU también, torturadas al exigirles y al forzarlas a parir el producto de una violación. Y que no vamos a olvidar estos casos emblemáticos. Yo quisiera preguntarle a Mila, por ejemplo, y bueno, a las dos compañeras que nos están viendo, a toda la gente que nos está escuchando en este momento, muchos saludos a la gente que ya se ha conectado. Antes de pasar a esta imagen, que me gustaría que en Twitter hay muchas mujeres que están comentando, inclusive sus propios casos, y esta es una chica que comentó, que dice que las mujeres que fuimos violadas de niñas sentimos que hoy se hizo justicia. Mi cuerpo historizado y violentado hoy se siente un poquito más libre. Mila, ¿qué es que tú piensas acerca de estas, digamos, expresiones de las mujeres que a partir del 28, bueno, antes también ya se venía expresando estas historias como una forma de liberarse de esta terrible carga que marca la vida de las niñas? Bueno, gracias. Creo que es importante el ejercicio, digamos, que hemos hecho en este instante, porque sin duda alguna, como hemos repetido en algunos foros en los que hemos estado, todas estas cifras, conocer todas estas cifras nos da cuenta de una realidad sumamente cruda que existe en el Ecuador. Pero cuando escuchamos los casos de Paola, cuando escuchamos el caso de Norma, cuando vemos los casos como estos casos de seres humanas, de personas realmente que han tenido que pasar
por esto, que han tenido que sufrir las consecuencias de un sistema sumamente injusto y desigual con nosotras, pues ahí totalmente esto cambia. O sea, y respecto a este tweet, a mí me parece que es cierto, que es realmente justicia lo que ahora no solamente esta compañera del tweet pone, sino de todas las niñas, de todas las mujeres que han tenido que pasar por eso. Yo, de hecho, cuando estábamos en el tuitazo por todo el tema de la despenalización del aborto en casos de violación, también conté una de las anécdotas que tenía. Yo cuando tenía 13 años, cuando estaba en el colegio, una amiga mía se acercó y me dijo, haciendo un trabajo grupal, los compañeros la habían violado, la habían drogado y la habían violado. Una realidad sumamente dura. Yo también tenía 13 años, no sabía muy bien al respecto, no sabía qué es lo que se hacía en esos casos, pero tenía entendido que ella había denunciado dentro del colegio, dentro de la institución educativa, y no se hizo nada al respecto, porque en los colegios estos también son secretos a voces. Entonces es importante, hoy tenemos un triunfo respecto a que las niñas puedan abortar si fueron víctimas de una violación, las niñas, los adolescentes, las mujeres, pero es importante también empezar a conjuntamente con todas estas organizaciones, con todas estas mujeres, movimiento de mujeres que ha participado, pero no solamente entre nosotras, sino también que sea un ejercicio intersectorial y también hablando del tema de los ministerios de educación, los ministerios de salud, los ministerios de justicia, poder realizar estos planes para que no sea una cuestión de solo las niñas que pueden o las mujeres que pueden abortar en casos de violación, sino que también estas mujeres tengan un seguimiento en cuestión de la reparación psicológica que merecen, en cuestión de todo el tema jurídico y legal y de la justicia que merecen al respecto. Creo que es sumamente importante tener estas cosas en cuenta para entender también cómo estas decisiones que tuvieron estos sectores de derecha y conservadores en el país mellaron la vida de las mujeres y que hoy, a pesar de que tenemos un poco más de justicia, la lucha no ha terminado y tenemos que seguir luchando para que todas las medidas respecto a lo que decía ya Gaby también, el tema de la anticoncepción, de la educación sexual integral, sean una realidad en el país y pueda haber unas medidas mucho más integrales al respecto. Ok, me parece perfecto el planteamiento de Mila, porque tiene que ser esta una solución integral al tema de la despenalización del aborto por violación. Y en ese sentido, tenemos ya algunos pronunciamientos de algunos sectores pro vida, pero también de parte de gente muy cercana al nuevo presidente de la República, que es Guillermo Lasso. Claro, aquí hemos puesto ahí Estado laico, mis polainas. Y bueno, hay un tuit de María de Lourdes Lasso que bueno, respetando yo creo la religión de cada persona, pero evidentemente dan en una posición en la que María de Lourdes Lasso se encuentra, digámoslo así, es esposa del presidente de la República, y que inclusive en los momentos en los que fue declarado ganador de las elecciones presidenciales, dijo que van a ser madre y padre para las niñas violadas. ¿Qué piensan ustedes de manera concreta frente a estas expresiones de sectores pro vida que se han pronunciado en ese sentido de que no van a permitir que esto suceda? Virginia, empezamos contigo. Bueno, tienen que acostumbrarse a que ya sucedió. O sea, ahorita ya sucedió, ahorita el aborto en caso de violación es ley. Se está construyendo el marco jurídico, pero la Corte Constitucional ha planteado y le dictamina a la Defensoría del Pueblo que construya la ley. Entonces, tienen derecho al pataleo, pero lo que sí no tienen derecho es, yo digo, respeto mucho el posicionamiento y las creencias de la esposa del presidente, pero me parece que la esposa del presidente debería tener la actitud que tuvo su esposo. Su esposo salió en Twitter con un pronunciamiento por escrito, suscrito por él, lo que me pareció una actitud demócrata, una actitud correcta de un presidente elegido, que el que no va a cambiar su forma de pensar, pero que va a respetar el Estado laico y la separación de los poderes del Estado. Me parece, y me sorprendió realmente que salga con este pronunciamiento,
que de alguna manera nos da algo de tranquilidad. Yo creo que la primera dama, que es como fue incluso decir la primera dama, la esposa del presidente, su compañera, debería tener la misma posición porque no le estamos pidiendo que cambie de posición. Ella tiene sus creencias, pero ahorita es una mujer con poder y con una visibilidad muy grande en el país que debe tener una posición que debe ser similar a su pareja, ¿no? De respeto a lo que ha dictaminado un organismo del Estado como es la Corte Constitucional. No estamos planteando que cambie de opinión, porque sería irrespetuoso. Así es. Pero sí estamos pidiendo respeto a lo que ha dictaminado la Corte. Muy bien, excelente. Mila. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Virginia. Me parece muy importante entender que dentro de este propio movimiento hay miles de mujeres que creen en Dios, que tienen su religión muy marcada, pero eso digamos, no elimina todo lo que ocurre en el Ecuador y la realidad que hay en el Ecuador. Y cuando tú eres ya un personaje público, que además eres la compañera del presidente del país, pues evidentemente tu posición tiene que ampliarse mucho más y entender que estamos en un Estado laico y que ese Estado laico hay que respetarse, pero además no solamente María de Lourdes, sino también entender a estas personas que, digamos, se han querido un poco subir en la camioneta de esta victoria, como lo hizo también María Paula Romo, me parece a mí, me parece importante decirlo, y denunciar que no es justo que una persona que haya reprimido a las mujeres en el 2019, que además puso la orden para que los centros de acopio, donde estaban mujeres, donde estaban niños, niñas, sean bombardeados, no tiene hoy pues la cara, la decencia para también subirse a la camioneta de esta victoria, porque no es así, porque es una persona que si bien se ha proclamado miles de veces feministas, en los hechos ha demostrado que no lo es y que juega para la burguesía y para los sectores conservadores de este país. Si bien Lazo sacó este pronunciamiento en el que él dice que tiene unas creencias, pero que va a respetar el Estado laico, nosotros desde las Juventudes Revolucionarias del Ecuador, nosotros también decimos, es importante, sin duda lo es, pero exigimos ahora que haya una política pública integral, que podamos tener el derecho y la obligación de participar en la construcción de la Agenda Legislativa 2021-2025, que debe incluir como proyecto base la despenalización del aborto en todas sus causales. O sea, porque si realmente esto que dijo Lazo es cierto y no es más allá de este momento en el que recién va a entrar al gobierno y donde una de sus propuestas de campaña fue hablar y golpearse el pecho y decir que va a salvar a las niñas, que son madres y que va a respetar y que va a hacer cosas en contra de la violencia de género, queremos verlo también en los hechos, porque todos podemos decir muchas cosas, pero es en las acciones en las que veremos reflejadas si realmente esto es cierto o no. Y por eso nosotros necesitamos también ya no solo pelear en este caso por el aborto por violación, sino por el aborto en todas las causales. Perfecto, la respuesta de nuestras dos entrevistadas. Queremos enviar un saludo a toda nuestra gente que se está conectando, a Fercho, a Silvia Burbano, a Feunax, que inclusive hacen una pregunta, ¿no? Dicen, el papá del ex vicepresidente, ¿qué pasó con el papá del ex vicepresidente de Correa, Glass Viejo, que violó y embarazó a una adolescente? Bueno, hay algunas preguntas planteadas, pero para ir terminando, nos faltan dos bloques cortos en este sentido. Lo había dicho Mila. Hay algunos sectores que pretenden subirse a la camioneta de las mujeres y de su lucha por la despenalización del aborto por violación y por otros derechos también. Y hemos visto que algunas ex asambleístas del correísmo, inclusive el ex candidato Andrés Arauz, empujaban esta declaración cuando en campaña electoral hubo una posición tibia y digamos así, de obediencia al expresidente Correa, que cuestionó el feminismo, que cuestionó los derechos de las mujeres. En ese sentido, me gustaría escucharles a ustedes cuál es la posición de las mujeres respecto a este sector que tuvo la oportunidad histórica de despenalizar el aborto, de otorgarles derechos a las mujeres,
pero que lamentablemente dieron la espalda e inclusive llamaron muchos de sus asambleístas a decir que son sumisas, pero por los derechos de las mujeres. Y otros sectores, evidente, de derecha que se plantearon y que han venido haciendo un trabajo, ¿no? Este fue el día 28 de abril, el día en que la Corte Constitucional decidió, pero que también se movilizamos. Y yo había visto en los videos, todos hombres, no sé, ¿no? Pues sí ha de haber algunas mujeres, pero la mayoría eran hombres. ¿Cuál es su opinión frente a estos grupos conservadores también, a más de que los que ya habíamos hablado anteriormente? Virginia. Bueno, compañeras, yo he estado como Fundación Desafío, como movimiento de mujeres, muy cercana al proceso cotidiano de la incidencia en la Asamblea. Y me gustaría no ahondar mucho en el tema, pero sí decirles que por lo menos Paola Pavón fue objeto de violencia política, de una violencia política muy, muy terrible, con el tema de que tuvo que retirar su ponencia. En todo ese proceso, Gina Godoy, Paola Pavón, Rosana Alvarado, tuvimos muchísimas reuniones con ellas y apoyaban el tema, lo apoyaban. El día fatídico de la votación habían los votos. Pero claro, hay que entender también el contexto machista y patriarcal en que se siguen desenvolviendo las mujeres que quieren participar en la política. Y en ese marco yo creo que estuve ahí. La violencia política de la que fueron objeto, sobre todo Paola Pavón, fue brutal. Entonces, y respecto a los grupos antiderechos, bueno, ¿qué puedo decir? Miren la imagen. No sé si desde una manera estética, ¿no? Ustedes ven a todos estos hombres que llegaron de negro, pero le ven a Gerson Almeida, ex candidato a la presidencia, de blanco. O sea, todas esas cosas son simbólicas, son muy simbólicas. Llega el Mesías, es un mensaje mesiánico, ¿no? Llega el que va a salvar. Y es hombre, ¿no? Porque es hombre. Yo les recomiendo que lean el artículo de Pepita Machado, en donde ella hace un análisis de por qué los grupos antiderechos, por ejemplo, han definido que sea celeste su bandera. Celeste es el clásico color masculino. Y cuando nombran a los fetos que son masculinos, no nombran. Por ahí había una foto, digamos, de un lacito rosado en una ecografía, pero en realidad lo que plantean es el tema de rechazar el aborto de fetos de hombres, de fetos masculinos. Entonces, este artículo de Pepita Machado en relación a cómo se plantea y cómo defienden, entre comillas, la vida de los fetos, lo hacen también desde una posición machista y patriarcal. ¿Qué es lo que se ve acá? No es que están defendiendo los fetos de mujeres, aunque por ahí alguna vez lo dijeron. Pero ese artículo de Pepita Machado me parece muy, muy ilustrador, muy profundo en relación a los motivos por los cuales el machismo, ¿no? Y el patriarcado se posiciona en términos de la defensa de las dos vidas, que lo hacen desde una posición muy, muy violenta, ¿no? Muy, muy de desprecio y de misoginia a las mujeres. O sea, mientras estén abortando fetos masculinos, siempre van a estar peleando por eso. Y claro, yo no me había fijado mucho en la bandera celeste, ¿no? Pero la bandera celeste es el color de los hombres, o sea, interesante. Lean el artículo de Pepita Machado, es muy, muy interesante, realmente, muy interesante. Okay. Desde el hecho de cómo desde hace años muchos colegios incorporaron la lectura obligatoria de Cuauhtémoc Cárdenas, me parece que es este libro que enseña el tema de la sexualidad a través de estar en contra del aborto y del grito silencioso, ¿no? Este video famoso, que no sé si ustedes lo han visto, pero el grito silencioso es un video clásico que circuló hace ya muchos años, como unos 20, a mí me lo pasaban en el colegio. En el colegio.
por supuesto. Yo les quiero decir que El Grito Silencioso es un video que en esa época fue construido, fue producido con toda la tecnología que se produce ahora. Es un video falso, es un video mentiroso. Es un video, ahora en el cine se puede hacer muchas cosas. Toda esa imagen de que el feto grita, de que el feto huye, es una construcción, es un montaje. Y mereció un juicio en Estados Unidos. Los grupos pro-choice, los grupos pro-derechos, pro-decisión, le plantaron un juicio a quienes hicieron ese video y ganaron el juicio, porque ese es un video manipulado, forjado, es un montaje. Entonces, pero se usa todavía, me parece, circula un video asqueroso, además, terrible, elaborado y promovido por un médico antiderechos, ¿no? Un médico antiderechos. Así es, claro, exactamente. El tema de la carga de imágenes, de todo lo visual es bastante fuerte. O sea, en esta fotografía que vemos, lo que decía Virginia, son hombres, la bandera celeste, la bandera del Ecuador, entonces, ¿no? La familia, la patria, el Estado, y encima ese pendón Cristóbal Colonesco ahí venimos sobre tu territorio de conquista. O sea, toda la carga es súper fuerte porque es lo que piensan, es lo que son, y es lo que dicen. O sea, en alguna otra oportunidad, cuando estos mismos grupos del pendón hispánico, yo no sé cómo se llame, la verdad es que ni tengo por qué saberlo, este pendón rojo que está aquí en la fotografía, en otras oportunidades cuando han estado defendiendo a la estatua de Isabel la Católica y cosas de esas. Algo así. La única mujer o las pocas mujeres que están con vestidos largos y con mantilla, o sea, en una imagen de sumisión única. No son protagonistas, no es una mujer representante, miren que yo soy la presidenta de tal organización y vengo a hablarles de esto. No, están atrás de ellos, están como decoración en la práctica o como una cuota secundaria. Entonces, toda esta carga visual que nos da esta fotografía es precisamente lo que son estos grupos, lo que representan, ¿no? Las mujeres, en definitiva, las mujeres somos su territorio de conquista y ellos vienen a explicarnos por qué no hay que abortar, porque seguramente ellos son los que saben, ¿no? Entonces, en sus múltiples úteros que probablemente tengan, vienen a explicarnos a las mujeres por qué no hay que abortar o explicarnos a las mujeres por qué está mal abortar. Es todo lo que quiere decir esa imagen, porque es todo lo que es el resumen de su discurso, que no tiene ningún argumento, pero que esos son aparentemente las razones que tienen para estar ahí enfrentando a un grupo que no les convocó. Ese no era un debate, y ellos fueron en calidad de provocar a los grupos feministas, ¿no? Así es, Mila. No, nada, creo que igual ya han dicho varias cosas que son sumamente importantes. Decir en ese aspecto que a pesar de que sobre todo en el trabajo en la juventud, en las mujeres jóvenes, ¿cuáles serían frente a estas posiciones que también pululan y que vienen también del hogar, ¿no? Muchas de esas posiciones. Justamente, ahí o sea, yo creo que es sumamente importante dejar de decirle a estos sectores pro vida, porque no son pro vida, son pro desinformación. A mí, como decía, creo que fue Gaby, no sé si fue Gaby o Carlita, a mí me pasaron el video del cual habló Virginia en el colegio y en muchos colegios lo siguen pasando. Entonces es desde los sectores juveniles, desde las federaciones estudiantiles secundarias y universitarias, poder levantar estos espacios de información, de comprensión sobre qué es el aborto, sobre los derechos de las mujeres, estos espacios donde realmente si el gobierno no los pone, si el gobierno no los da, pues desde nuestros propios organismos también levantarlos para informar a los jóvenes, que son los más afectados en un primer momento, a las y los jóvenes, sobre todo esto, ¿no? Sobre los derechos sexuales y reproductivos. Desde la J, desde la FESE se han levantado este tipo de charlas para poder hablar de estas cosas. Recuerdo que de hecho cuando yo ingresé a la FESE,
fue en el 50 aniversario de la FESE, pero además nosotros y nosotras discutimos los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, frente a toda esta manipulación, esta desinformación que levantan unos grupos, es importante, sí, la acción en la calle, sí, la movilización, pero también cómo levantamos estos espacios para poder fortalecer, digamos, estas ideas, estas ideas concretas, estas cosas verídicas que sí sabemos y que realmente nos afectan a nosotros y que nosotros y nosotras sí sabemos cómo combatirlas y cómo luchar contra ellas. Exactamente. Bueno, para ir finalizando, Gaby, Mila y Virginia, yo quiero decir, y la gente que también nos está, se está conectando, hemos estado hablando sobre el aborto por violación. Este 28 de abril se marcó un hito histórico para la vida, para las ecuatorianas, y yo creo que también marca o da un aliento para las mujeres latinoamericanas que se están movilizando, que hay una marea verde que recorre América Latina en defensa de nuestros derechos como mujeres. La Corte Constitucional expresó su fallo en cerca de 100 páginas sobre el tema del aborto por violación. Ya lo ha dicho Virginia, tenemos 2 meses para que la Defensoría del Pueblo presente la propuesta de proyecto de aborto por violación y que la Asamblea Nacional luego elabore el proyecto y lo apruebe, legisle y apruebe. ¿Cómo desde el movimiento de mujeres, desde las organizaciones estudiantiles, de mujeres, de defensores de derechos sexuales, de organizaciones feministas, etcétera, vamos a hacer posible y real este fallo histórico que hemos logrado después de años de lucha? ¿Cómo lo vamos a hacer palpable? Porque había algunos tweets de alguna gente que, bueno, yo los iré pasando conforme ustedes vayan expresando las ideas, de que gente decía que tal vez puede ser letra muerta si no hay una presencia activa de las mujeres, que tal vez en la Asamblea encontremos algunos problemas para hacer realidad este anhelo histórico que hemos tenido las mujeres y también desde el gobierno de turno. Hemos tenido un pronunciamiento de Lazo, pero bueno, del dicho al hecho veremos qué pasa. Mucho dependerá también de cómo las mujeres nos movilizamos. En ese sentido, para ir finalizando este tema, Virginia, te doy la palabra. ¿Qué hacemos las mujeres? Nos toca seguir luchando. O sea, tenemos que tener varias claridades. O sea, tenemos unas cuestiones urgentes ahorita, que es la participación en la construcción de la ley. Y tenemos varios desafíos que tienen que ver con los plazos para el hacerse la intervención, que debería no haber plazos, con el procedimiento administrativo que tiene que ver con la normativa sanitaria, denuncia, declaración juramentada, con la cual no estamos de acuerdo porque son obstáculos para la prestación del servicio. Uh-huh. Hay experiencias en otros países que deberíamos ver para recuperar lo mejor de esas experiencias, porque si no, sí nos va a tocar ver que esta es una ley que no se cumple. Porque, por ejemplo, en Panamá, el plazo para acceder al aborto en caso de violación son 8 semanas. Y ustedes todas sabemos que las niñas, por ejemplo, muchas ni siquiera han menstruado, otras tienen sus primeras menstruaciones, se darán cuenta a las 17, 18, 20 semanas. Entonces, esa realidad la tenemos que plantear y la tenemos que poner a disposición de quienes van a hacer las leyes y las normas. La objeción de conciencia es una amenaza, ¿no? No está regulada en el país. Y una cosa que sí es súper importante es prepararnos, porque los grupos estos van a querer, como ya no hay vuelta atrás en esto, van a querer producir una ley lo más absolutamente obstaculizadora del derecho, del ejercicio del derecho. Entonces ahí tenemos que estar súper atentas y vigilantes. Otra cosa que debería el ministerio es incorporar en su lista de medicamentos básicos el mifepristona, que es el medicamento que junto con el misoprostol es el mejor estándar más respetuoso para una interrupción, que lo deberíamos tener, porque en el Ecuador tenemos 2 causales de aborto, entonces ya deberíamos haber tenido, pero ahorita es con mayor razón. Uh-huh. Nosotros como Fundación Desafío hicimos una carta, hace 2 meses entregamos la carta al Ministerio de Salud pidiendo que incorpore este medicamento en la lista de medicamentos básicos, así como trabajamos y luchamos para que se incorpore el misoprostol, el levonorgestrel. Todas esas cosas son conquistas nuestras, o sea, porque es que ahí hemos estado las mujeres planteando las cosas.
Entonces los desafíos son grandes. En este momento la ley, el marco jurídico es de cumplimiento inmediato. La Corte lo ha dicho, no es que porque no haya regulación o ley no se vaya a cumplir, o sea, ya hay, ya tiene que cumplirse eso. Entonces hay que tener claridad cómo. Si yo voy con una declaración juramentada, una denuncia, ¿ya me atienden? Esas son cosas que nos tienen que seguir contestando, porque la Corte ha dicho clarito, que no es por la no regulación que no se cumple el derecho. Entonces, ahorita tenemos que correr, realmente tenemos que correr con producir un marco jurídico que esté de acuerdo a la realidad. Y en eso estamos, ¿no? ¿De acuerdo? Mila. Entendiendo todas estas cosas que ha dicho Virginia, que son justas y que es justamente lo que tiene que preocuparnos y tiene que hacernos correr, como ella dice, la Defensoría del Pueblo ahora tiene una obligación que cumplir. Y desde la JRE, las jóvenes revolucionarias, exigimos y proponemos que haya la conformación de una mesa interseccional, como lo decía, intersectorial, perdón, como lo decía hace un momento, pública, con participación ciudadana, con la participación de las mujeres que pusieron la denuncia, pero además con los colectivos y las colectivas feministas que estuvieron en las calles, con las compañeras de las comunidades indígenas, que me parece a mí que es esencial, con las representantes y los representantes estudiantiles, secundarios, universitarios, con todos estos sectores, porque esta no solo debe ser una propuesta de la defensa, esta no solo debe ser una propuesta, sino que debe articular, digamos, una propuesta de educación, como lo decía hace un momento, de salud, de derechos humanos, de justicia, tiene que recoger nuestras voces, que son las interesadas y son las afectadas en este tema. Y como lo decíamos igual hace un momento, es urgente pensar y construir esta colectiva, obviamente colectiva y democráticamente, esta política pública integral que nos permita también tener estos protocolos de seguridad, tener esta asistencia médica, tener la reparación psicológica, las garantías jurídicas y que cuente además con un presupuesto, porque recordemos que en el 2019, si es que no me equivoco, o 2018, nos dejaron sin presupuesto para la prevención de embarazo adolescente, que fue un grave error y que ahora para poder poner esta ley también tenemos que tener un presupuesto a disposición. Lo otro es exigir, porque eso es algo que debemos hacer, vamos a exigir a los sectores de izquierda, a los que apoyamos a Yacu, por ejemplo, y que respaldamos además la despenalización del aborto, que impulsen estos proyectos de ley. Vamos a demandar que el Consejo de Igualdad de Género, que además ya cumplió su tiempo, se exprese al respecto, y vamos a demandar de los que dicen ser de izquierda y no lo son, que sean coherentes cuando ya se presente este nuevo proyecto de ley, y que sean coherentes ya que no lo hicieron hace algunos años, y que es el momento de serlo porque sí, porque necesitamos que se cumpla esto, pero además necesitamos seguir luchando por el aborto, en todas las condiciones, por el aborto legal, seguro y gratuito, sea cual sea la condición de la mujer o de las cuerpas gestantes. Estás con el micrófono. El micrófono apagado. Perdón, muchas gracias. Sí, Gaby, no sé si tú tienes alguna pregunta adicional en este sentido, si no, vamos finalizando el... Bueno, no una pregunta, sino únicamente ya como para ir cerrando, yo creo que es importante resumir lo que nos han dicho nuestras invitadas, Virginia y Mila, el hecho de que hay que mantenerse vigilantes de que toda esta resolución sea correctamente ejecutada, que hagamos un seguimiento desde las instituciones, desde lo jurídico, estar vigilantes desde lo político, que también decía Mila, y mantenernos las mujeres. Habrá tanto las denunciantes como la Defensoría del Pueblo y algunos otros grupos van a estar como más 24/7 sobre esto. Pero el resto de mujeres de las organizaciones sociales, lo que debemos hacer es lo que decía Mila hace un momento, ¿no? Mantenernos organizadas, movilizadas, luchando, vigilando
y desde nuestros propios espacios también haciendo que la ley sea carne en la gente, ¿no? O sea, exigiendo que exista educación sexual, exigiendo que tengamos acceso a anticonceptivos, de que si hemos planteado de que esta norma va a beneficiar principalmente a las niñas, entonces no dejar desprotegidas a las niñas en ninguno de estos aspectos. Eso creo que son las tareas urgentes del movimiento femenino ecuatoriano, de mantenernos vigilantes, movilizadas, organizadas y en la bronca constante, hasta no solo conseguir el hecho de que esto se ejecute bien, la resolución de la Corte, sino avanzar hacia el aborto legal, seguro, gratuito y colectivo y acompañado de todas. Virginia, antes de que nos den su mensaje final, ya para cerrar esta importante entrevista, les agradecemos de antemano también a la gente que se está conectando, que hay preguntas que nos han dejado, que me parece muy interesante leerlas. La resistencia femenina debe monitorear a nivel de los colegios el abuso y el acoso estudiantil también. Yo pienso que ese es uno de los accionarios. Debemos, yo pienso, un enfoque de derechos, un enfoque de género en toda la institucionalidad también, porque hemos recibido denuncias de bandas de violadores, etcétera, que a propósito lo compartí en estos días, de gente muy cercana que ha sufrido esto, que en medio de la pandemia también miles de niñas y mujeres han sido violentadas, han estado conviviendo con sus violadores. O sea, si no hay un protocolo lo más rápido posible, digo yo, hay que tener la oportunidad a través de este fallo de la Corte Constitucional de prevenir este tipo de hechos, y eso solo será posible con la lucha de las mujeres, que yo creo que a partir del 28 la lucha continúa para nosotras, ¿no? Decirles que aquí estamos, que las mujeres hemos estado luchando, aquí está el pañuelo verde, y yo pienso que ese es alguno de nuestros símbolos, ¿no? No solo el pañuelo verde, pero son nuestros símbolos los que vamos a necesitar de empujarlos y de promocionarlos, porque detrás de estos símbolos hay vidas, y detrás de estos símbolos también hay una lucha por conseguir más derechos para las mujeres. El mensaje final, Virginia y Mila, y agradecerles por haber estado aquí en este espacio desde abajo y a la izquierda. Lo que yo quisiera plantear a quienes nos escuchan, ojalá de las provincias del Ecuador, que se organicen en cada provincia, que conozcan la sentencia, que se junten, que pregunten, que empiecen a trabajar con abogados, abogadas amigas, posicionadas en derechos, para que el momento en que tengamos casos o que tengan casos puedan ser acompañadas, puedan tener la posibilidad de que el servicio realmente se dé en los servicios de salud, porque la pelea finalmente va a estar en los servicios de salud, y ahí es donde se hacen los abortos. Entonces ya ahí es donde hay que tener mucha claridad y mucha capacidad para, no diría yo para pelearnos con el servicio, porque no es estratégico, pero sí para ir acompañando e ir también haciendo procesos de exigibilidad respetuosa, y bueno, y si es que hay que pelearse en algún momento, habrá que pelearse, pero en lo posible ir elaborando, ir construyendo una alianza, y también ir transmitiendo a los servicios de salud el horror que significa parir producto de un crimen, ¿no? Entonces, una oportunidad para que el sistema de salud sea un facilitador del ejercicio de los derechos de las niñas y de las mujeres violadas que quieren finalizar su embarazo. Así es, muchas gracias. Gracias por el espacio, por el momento. ¿Y Mila? Tu palabra final, si le quitas está apagado el micrófono. Listo. A ver, yo quisiera decir algo que no lo dijimos, pero me parece fundamental, y es entender que las mujeres abortaron, abortan y abortarán, y lamentablemente, si es que no se despenaliza el aborto, son las mujeres de los sectores populares, son las mujeres empobrecidas las que van a continuar, las que van a continuar muriendo en condiciones de clandestinidad. Son las mujeres de estos sectores populares las que van a ser mucho más afectadas. Entonces, nada, que tengamos eso en cuenta. Desde la JRE agradecemos la invitación a Carlita, a Gaby.
haber compartido el espacio igual con Virginia, y además les decimos que nos sigamos organizando en la JRE, en la FES, en Mujeres por el Cambio, todas las organizaciones de mujeres que existen en este país, que sigamos luchando por este derecho del aborto en casos de violación y en todos los casos, pero además que sigamos luchando en contra de todo lo que levanta que sigamos muriendo en condiciones clandestinas, y es el sistema capitalista y patriarcal. Que sigamos luchando no solamente por el tema del aborto, sino también por igualdad salarial para las mujeres, porque ya no hay acoso en las aulas. Hace poco las federaciones estudiantiles secundarias, a la cabeza con Scarlett Tamayo, hicieron posible que se dé dentro de la LOEI, que ya no haya acoso dentro de las aulas. Es una victoria y es una lucha que la hicimos también durante años. Entonces, que se organicen, que luchen junto a nosotras y que entiendan que el problema fundamental es el sistema. Mientras el sistema no cambie, vamos a seguir viviendo en un mundo injusto y desigual. Y ese es nuestro objetivo final desde la JRE, cambiar y destruir de una vez y para siempre ese sistema. Y les decimos a todas y todos los que nos estén viendo, vengan, organicen la revolución junto a nosotros y nosotras. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a Virginia, a Mila, a Gaby, que nos acompaña en la conducción. Y a toda la gente que se ha logrado conectar. Es importante, creo que seguir profundizando este debate y seguir sobre todo organizándonos y para luchar en defensa de esta conquista histórica que ha logrado el movimiento de mujeres ecuatoriano, que lo digo una vez más, significa una luz de esperanza para todas las mujeres de Latinoamérica en general, y sobre todo y de manera muy importante para las mujeres ecuatorianas. No vamos a dejar que este derecho quede en letra muerta. Vamos a lograr que se haga realidad esto y que salvemos la vida de miles de niñas violadas y forzadas a ser madres. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Un abrazo. Saludos. Un abrazo. Será ley. Será ley.